el texto de Éxodo capítulo 12, verso 23. Dice la palabra del Señor así: pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Amén. Esta es la Biblia de las Américas, que acabo de leer. En la versión Reina Valera 1909, mejor dicho 1569, dice: porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Bueno, gloria al Señor. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Viendo este texto, hermano, con la vida de Jesucristo, hay unos pasajes que en realidad, cuando nosotros lo leemos, vemos la similitud en la vida del Señor y aún en el padecimiento del Señor como el Cordero de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que el Señor, hermano, que el Señor entrega una vida por los pecados de la humanidad. La semana pasada me parece que yo decía esto, que el sacrificio del Cordero de Dios fue hecho, ¿cómo le diría yo? Fue hecho en público, ya que el sacrificio del Cordero Pascual, hablando del Cordero pasado, se hacía en el templo, o sea, se hacía prácticamente donde la gente no lo miraba, solamente salía el sacerdote avisándoles de que el sacrificio había sido aceptado delante del Señor. Amén. Entonces, cuando el Señor, ahora que ya pasamos el tiempo y que ya estamos, hermanos, ya estamos en el tiempo del perdón de nuestros pecados, y no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que el cubrir de nuestros pecados. Entonces nos encontramos con el texto de Juan capítulo 19, verso 34, donde la palabra del Señor nos habla cuando un soldado le abre el costado al Señor. Dice: empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua de él. Amén. Hablando del Señor, salió sangre y agua de él. Entonces, cuando nosotros vemos esa palabra de que salió sangre y agua de nuestro Señor, nosotros siempre nos hemos preguntado quizás qué es lo que tipifica no solamente la sangre, sino que el agua que sale del costado del Señor. Y primero vemos que Cristo, hermano, cuando Juan lo presenta como el Cordero de Dios. Y cuando lo vemos como el Cordero de Dios y lo vemos que Juan lo presenta como el Cordero de Dios, hermano, nos da a conocer verdaderamente a lo que él venía a la tierra. Él no venía a la tierra para ser un maestro más aquí. Él no venía para hacer, hermano, una función sacerdotal como la que venían haciendo los del tiempo pasado, hermano, hasta ese momento, sino que el Señor venía con una función. Venía con la función de ser, hermano, de ser el que iba a perdonar los pecados del mundo. Amén. Eso era lo que el Señor, hermano, lo que el Señor venía ya con la función de, amén, con la función de hacer. Entonces dice que Juan lo presenta como el Cordero de Dios. Amén. Pero en la cruz, ya estando en la cruz, sucede algo que no sucedía con el Cordero Pascual. Que cuando le meten la lanza, lo traspasan con la lanza, hermano,
al Cordero de Dios sale sangre y agua. Amén. Entonces nosotros sabemos que Dios borra el pecado con la sangre de Jesucristo. Amén. Para que no Amén. quede nada ante Dios, para que Dios, hermano, no vea el pecado en nosotros. Decía, hermano, decía el apóstol Ríos, decía, hermano, decía que en el tiempo del Cordero Pascual, cuando el Señor va a pasar juicio sobre Egipto, dice la palabra que el Señor, hermano, cuando viene la mortandad, no miraba en sí el que estaba dentro, sino que miraba la sangre del Cordero en la puerta. Obviamente había gente pecadora dentro de las casas, hermano, porque el pueblo israelita no era un pueblo afuera de pecado. La Biblia no lo hace ver, hermano, desde que ellos estaban en Egipto. Se mira, hermano, que adoraban otros dioses, se mira que ellos tenían otras cuestiones, hermano, en su mente, hermano. Entonces, Dios no miraba el pecado que estaba en ellos, sino que Dios miraba la sangre del Cordero, amén, que estaba en el lindel de la puerta. Eso es lo que Dios miraba. Entonces, hermano, Dios borra el pecado con la sangre y ya no queda nada, hermano, ya no queda nada ante Dios, ya no quedó nada. Pero, hermano, en nosotros sí queda la necesidad de pecar. Es el problema del ser humano, que en nosotros sí queda la necesidad del pecado. Sí queda la necesidad de estar a veces, hermano, hasta buscando al pecado, hermano y hermana, para juguetear con él, ¿verdad? Para juguetear con él. Entonces, y el apóstol Pedro dice, hermano, que después del sacrificio de la cruz, hermano, si se pisotea la sangre del Cordero, dice de que ya, hermano, si se pisotea la sangre del Cordero, ya, hermano, ya no hay sacrificio para hacer, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, hermano, el Cordero pasado solo cubría el pecado. Amén. ¿Por qué le estoy hablando yo de esto en estos momentos que se están pasando, las crisis que se están pasando, hermano, alrededor del mundo? Porque, hermano, mucha gente, hermano, y yo me estaba preguntando esto, hermano, ¿qué estará haciendo la gente que no se congrega? La gente, hermano, que no busca de Dios, ¿qué estarán haciendo? Y yo miraba, hermano, miraba ciertas notas, hermano, en las redes sociales, hermano, y miraba aún a nuestros propios hermanos, hermano, a perder el tiempo en las redes sociales en vez de estar buscando momentos para estar a solas con Dios, en vez de estar buscando momentos de reencontrarse con el Señor. Amén. Y no lo digo como en forma de crítica, sino que lo digo, hermano, como en forma, mi amado hermano, de llamar un poco la atención de que a veces Dios, hermano, permite situaciones como estas para que el que tiene la oportunidad de quedarse en casa no pierda el tiempo, sino que busque la presencia de Dios. Imagínese, hermano, cuánta gente se está quedando en casa ahorita que les están pagando por no trabajar y están perdiendo el tiempo, hermano, en las redes sociales burlándose del que verdaderamente está buscando del Señor. Yeah. Sacando chistes, hermano, de los problemas, sacando chistes, hermano, de los virus, sacando chistes, hermano, aún del juicio de Dios, hermano, pero no se ponen a pensar de que Dios les está dando una última oportunidad quizás de ponerse a cuentas con Dios y de salir de esta situación y salir victoriosos, pero en el nombre del Dios glorioso. Amén. Entonces, hermano, Dios ve la sangre, no ve el pecado. Y eso es lo que a mí me llama la atención con este tema, porque cuando vemos al Cordero de Dios colgado en la cruz del Calvario y lo oímos decir, Padre, no le tomes en cuenta lo que están haciendo, porque no saben lo que están haciendo. Ellos no se dan cuenta lo que ellos están haciendo. Aunque es muy cierto que él no se estaba refiriendo a los fariseos, porque los fariseos sí sabían lo que estaban haciendo. Él se está refiriendo a aquel pueblo romano pecador que no sabía verdaderamente quién estaba colgado en esa cruz. Entonces, hermano, entonces el Señor, hermano,
ve la sangre, no ve el pecado. Amén. Amén. Entonces nosotros, hermanos, no podemos estar jugueteando con el pecado, porque al juguetear con el pecado es como que, digamos, la sangre del cordero no fue suficiente. La sangre del cordero no sirve para nada. La sangre del cordero no nos va a limpiar. La sangre del cordero no nos auxilia para nada. Amén. Entonces, hermano, entonces nosotros sabemos que la sangre del cordero no solamente cubrió el pecado, sino que borró el pecado. Hay gente hoy en día, hermano, y a mí como ministro del Evangelio me toca platicar con mucha gente que todavía se está acusando de pecados cometidos, hermano, de muchos años atrás. Y yo siempre le digo, bueno, y entonces la sangre de su cordero no fue suficiente para el perdón. No, hermano, esto usted no entiende. La sangre del cordero es suficiente para el perdón de pecados y todavía está vigente. Pero eso no quiere decir que vamos a ir detrás nosotros del pecado, que porque está vigente vamos a ir detrás del pecado, porque va a llegar el momento que el borrador se va a acabar. El borrador del lápiz de Dios se va a acabar. Entonces van a venir situaciones peores que las que estamos viendo el día de hoy, donde verdaderamente, hermano, el cristiano va a saber, hermano, lo que es Dios ya como un Dios de juicios. Amén. Amén. Entonces, hermano, entonces nosotros, hermano, tenemos una ventaja, gracias al Señor, tenemos una ventaja de que Dios, hermano, de que Dios está todavía, hermano, cubriéndonos y borrando todo lo que es pecado. Todo lo que, hermano, lo que nosotros hayamos hecho. Por eso, amado hermano y hermana, cuando yo miro al pueblo israelita encerrados en sus casas, cuando viene la mortandad y se ve, hermano, al espíritu, hermano, que Dios manda, hermano, para que muera todo primogénito, lo que mira es la sangre que está puesto en ese lindel. No mira adentro, porque si hubiera visto adentro, hermano, no hubieran sido salvos, no hubieran sido liberados, los hubiera tenido que ajusticiar adentro de la casa. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que tener siempre, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón, saber de que la sangre del Cordero de Dios nos limpia, nos libra y nos borra de todo pecado y de toda, hermano, falta que nosotros hayamos cometido. Todo y cuando nosotros no busquemos, hermano, el pecado. Cuando el pecado te alcanza, está Dios para perdonarte. Cuando nosotros lo buscamos, ahí es otra historia. Ahí es cuando ya nuestra alma comienza a sufrir consecuencias. Amén. Y ya la conciencia ya nos deja tranquilo y pareciera como que el Espíritu de Dios, hermano, ya no nos habla, hermano, que es, hermano, a lo que se refiere cuando está hablando del agua que brota del costado. Amén. Entonces, hermano, entonces el cordero pasado solo cubría el pecado. Quiero hacer, hermano, este énfasis. El cordero pasado solamente cubría, pero, hermano, pero el cordero de Dios borra. Amén, que es una gran diferencia. El cubrir y el borrar. Amén. Entonces, amén. El pasado solamente cubría. Porque al siguiente vez tenían que volver a hacer el mismo sacrificio. En cambio, Cristo vino y hizo un sacrificio de una vez por todas, hermano, para que todos, hermano, pudiéramos, hermano, disfrutar, hermano, de la gracia, de la misericordia, de las glorias del Dios vivo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bueno, entonces, hermano, ahora, cuando estamos hablando del agua, hermano, que es el significado de la tarea que va a complementar, hermano, a lo de la sangre. Amén, tal vez usted ya lo ha escuchado, pero es una realidad. El agua significa, hermano, la tarea que va a complementar a lo de la sangre. Lo que la sangre no terminó, el agua lo va a terminar. Por eso es necesario, hermano, que aun cuando aquel hombre se le acerca al Señor, hermano, y el Señor le dice que es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo, nacer, hermano, nacer del Espíritu y del agua. Amén. Entonces el Señor, hermano, el Señor derrama agua, dice Juan capítulo 19, verso 34. Derrama sangre y derrama agua. Amén. Entonces, en otras palabras, hermano, es tarea del Espíritu Santo
de regenerar, hermano, de regenerar la compra, la compra que el Cordero hizo. Amén. En el derramamiento de sangre, ahí hubo una compra. Entonces, la tarea del Espíritu Santo es, hermano, de regenerar esa compra, de regenerar la compra, hermano, que fue hecha en el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. Jesús, hermano, vivió 3 años y medio en un ministerio, pero en realidad Jesús vivió, hermano, sobre la tierra, hermano, sobre la tierra como Jesús, hermano, 33 años. Durante esos 33 años fue preparado, durante esos 33 años se le fue revelada la palabra, durante esos 33 años tuvo, hermano, entendimiento de su ministerio, durante esos 33 años tuvo, hermano, entendimiento de quién él era. Yo me imagino que tal vez María, hermano, le enseñaba y le explicaba cosas, hermano, y el Padre tal vez le explicaba a él y tenía esas cercanías con el Padre también, el Padre, hablando del Padre Dios, hermano, tenía sus cercanías y todo. La Biblia no lo dice, pero es de imaginarse que así era. Entonces, cuando ya él llega, hermano, al Jordán para ser presentado, y ya Juan lo presenta, decíamos a unos temas atrás, hermano, que Juan lo presenta, pero lo presenta como cordero. Pero cuando lo presenta como cordero, porque al cordero lo tenía que certificar, lo tenía que certificar un sacerdote. Entonces Juan era profeta, pero Juan lo certifica, hermano, en funciones sacerdotal. ¿Por qué razón? Porque Juan viene de una familia de sacerdote. Juan viene, hermano, es hijo de un sacerdote, hermano, llamado Zacarías, que estaba haciendo funciones cuando Juan es anunciado que él va a nacer. Cuando Jesús es anunciado que va a nacer, todavía Zacarías estaba, hermano, haciendo funciones sacerdotales. Entonces, lo certifica a nivel sacerdotal. En otras palabras, un ministerio sacerdotal escondido dentro de otro ministerio. Como que fuera, hermano, como que fuera quizás el cascarón de un pollito, de un huevito. Ahí metido, hermano, el ministerio sacerdotal de Juan. Al mismo tiempo que, hermano, que el nombre del Dios con nosotros estaba escondido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, entonces, hermano, entonces el Cordero pasado solo cubría el pecado. Entonces, el Espíritu Santo está regenerando, o su función para regenerar la compra de lo que el Cordero de Dios hizo. Amén. Aleluya, gloria al Señor, en el derramamiento de la sangre. Entonces, el Cordero antiguo, hermano, el Cordero antiguo, y esto es algo bien impactante y bien fuerte para que nosotros lo entendamos y lo conozcamos, que el Cordero antiguo era el Cordero que los hombres le presentaban a Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Aunque era algo instituido por Dios, pero era algo que los hombres, hermano, venían y le presentaban a Dios. Por eso me gustó algo que un ministro de alabanza dijo en una ocasión. Dijo, la palabra sale de la boca de Dios o del trono de Dios al corazón del hombre y del corazón del hombre, hermano, hacia el pueblo y ahí se queda. Pero la alabanza sale del trono de Dios al corazón del hombre y del hombre hacia el pueblo y se recicla para Dios. Porque la alabanza es para el Señor. Amén. Entonces, hermano, entonces el Cordero, hermano, el Cordero Pascual, el Cordero antiguo, era el Cordero de los hombres para Dios. Pero Cristo era el Cordero de Dios para, hermano, para los hombres. Amén. Era el Cordero que Dios estaba ofreciéndonos a nosotros para que nosotros de una vez por todas nuestros pecados fueran, hermano, borrados. De que el diablo ya no tuviera autoridad en recordarnos nuestros pecados porque ya hay una sangre mayor que la sangre del Cordero. Ahora, si yo le preguntara a usted, hermano, si usted tiene sangre del Cordero en su casa, ¿ha aplicado usted la sangre del Cordero sobre su casa? Porque nosotros, hermano, tenemos entendido que el aplicar la sangre del Cordero es igual como lo hicieron los israelitas.
Ir orando y Señor, yo aquí aplico la sangre del cordero y Señor, yo aquí esto, Señor, yo aquí lo otro y la sangre del cordero sobre los lindeles de mi casa, sobre los lindeles de mis ventanas, sobre mi carro, Señor, y esto. Pero hablemos de la casa verdadera. ¿Y cuál es la casa verdadera? Somos nosotros. ¿Está aplicada la sangre del cordero sobre nuestra casa? Porque esa es la pregunta del millón. Si la sangre del cordero, hermano, está aplicada sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra casa, sobre nuestro interior. Por eso dice que cuando aquel demonio sale y se va, hermano, y regresa, la encuentra, ¿qué? Encuentra la casa barrida, muy limpiecita, bien olorosa, pero vacía. ¿Por qué? Porque no hay sangre de cordero, no hay comunicación con el Señor. Después que el Señor perdona los pecados, hermano, no hay una comunicación. Lo tomamos como que es la obligación de Él de perdonarnos los pecados. Amén. Ya no lo miramos como misericordia, sino que lo miramos obligado a que Él, hermano, nos perdone los pecados que nosotros tenemos. Amén. Por eso le decía, yo me pregunto, hermano, ¿qué pasa con aquella gente que no se congrega? ¿Qué estará haciendo en estos instantes? Tal vez comiendo de más, porque como están guardados en casa, no hay otra cosa que hacer. Eso es mentira, claro que sí hay otra cosa que hacer. Podemos estar en comunicación con nuestro Dios. Podemos estar hablando de la palabra en medio con nuestra familia. Podemos estar educando a nuestros hijos en la Biblia, en la palabra de Dios. Podemos regresar, hermano, a la vieja escuela. En vez de tener el televisor prendido 6, 8, 10, 12 horas, hermano, estar escuchando la palabra que nos alimente el corazón. Yo le decía a una persona, hermano, en estos días que hablábamos acerca de sentirse mal, de sentirse triste, de sentirse afligido, hermano, y le decía yo, pero nosotros tenemos que sentirnos mejor que eso. Porque yo le preguntaba, ¿cómo se siente? Ok, solamente ok. Dice, no se siente bien, solamente ok. Y me dice, pues es lo mismo. Y le decía, no es lo mismo. Porque si nosotros nos sentimos, si lo agarramos al sentirnos bien como un simple bien, entonces no nos estamos sintiendo con la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es grandioso. Entonces, si nosotros llegáramos a entender y a reconocer quién es nuestro Padre, nosotros nos sintiéramos bien, hermano, a pesar de nuestras circunstancias negativas. ¿Cuál es el llorar? Mi esposo me engañó. No se ha perdido nada. Usted sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo hija de Dios. No ha perdido absolutamente nada. Cuando me diga, este Dios ya no me ama, entonces perdió la vida eterna. Entonces ya está perdido. Amén. Pero el amor de un hombre o el amor de una mujer no nos puede comprar, hermano, la felicidad eterna. Entonces la pregunta siempre es, ¿cómo se siente? No, pues, ok, más o menos, ahí la llevo. No, le dije, regrese otra vez a la palabra y entienda la palabra y conozca la palabra y métase en la palabra y lea la palabra y escuche la palabra y la palabra la va a limpiar y la palabra la va a lavar. Y si ha pecado, la palabra va a ser su lavadero. Yeah. La palabra la va a limpiar, la palabra le va a traer el ánimo que ha perdido. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, porque el agua no borra el pecado, pero sí purifica. Eso es impactante. El agua no borra el pecado, pero purifica. Esa es la tarea del Espíritu Santo, que nos limpia a través de la palabra. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, hermano. Hermano, que nos limpia, que nos lava. ¿Se acuerda cuando el Señor le lavó los pies a los apóstoles? Que Pedro se lo puso y Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a creer? No hagas tal cosa, Señor. Yo nunca te lo permitiré, dijo Pedro. Nunca te lo permitiré. Le dijo el Señor, si no me lo permites, no tienes parte ni parte en este ministerio, Pedro. Yeah. ¿Por qué?
porque le dijo, porque ustedes ya están, le dijo, porque Pedro le dice, bueno, entonces sí, Señor, entonces báñame. No, 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 le tampoco buses. No, le dijo Pedro, le dijo el Señor, no necesito bañarte, Pedro. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Ya ustedes están limpios. ¿Qué le estaba diciendo? La palabra los está limpiando. La palabra que están oyendo de mí directamente es su lavadero, los está limpiando la palabra. Amén. Entonces, hermano, entonces es necesario, hermano, es necesario dejarnos limpiar, dejarnos purificar, mejor dicho, purificar con la, hermano, a través del Espíritu Santo, hermano, a través de la palabra. Que no se nos olvide que la palabra es, hermano, la que trae esa frescura, la que trae esa limpieza. Amén. Por eso uno de los pecados que el pueblo israelita cometió, hermano, que fue cuando se cometió, cuando empezó a meterse con las hijas, hermano, de los moabitas. Dice que estaban en un lugar, hermano, que traducido quiere decir aguas refrescantes. ¿Sabe qué estaban haciendo? Estaban así como está usted y yo en este instante, en nuestra casita, cómodos, escuchando una predicación. Terminó Moisés de predicar, terminó Moisés quizás de enseñar, llegaron las moabitas, los convencieron y se fueron a pecar. Y se metieron y no solamente cometieron pecado de fornicación y de adulterio, sino que también, hermano, dice que adoraron, hermano, a Balaam peor, creo que se llamaba el dios ese. Oiga, entonces, hermano, entonces cometieron pecado de idolatría. ¿Dónde? Donde había frescura, donde había un ámbito de fresco. No dejaron que la palabra los limpiara. No dejaron que la palabra, hermano, ¿cómo se llama? Los purificara. Yeah. Sino que a lo contrario. Amén. Bueno, vamos a avanzar, hermano, con los últimos puntos. Entonces, decía que es necesario aplicar la sangre a nuestra casa, que somos nosotros. Amén. A nuestra casa, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra alma, que nuestra alma se conecte con nuestro espíritu y nuestro espíritu con la palabra. Amén. De que estemos conectados, hermano, que nosotros estemos conectados. Pero para poder aplicar la sangre a nuestra casa personal, hermano, es necesario creer. Amén. ¿Creer qué? Creer que Él murió y resucitó y que está a la diestra del Padre. Y que está, hermano, esperando el trompetazo final para venir a recoger, hermano, lo que a Él le pertenece. Amén. Entonces, hermano, entonces el agua, le vuelvo a repetir, no borra el pecado, pero purifica. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. Amén. Que nos limpia a través de la palabra. Es aquí, mis amados hermanos, donde yo tengo que insistir a usted, hermano, que siempre esté conectado con la palabra. Hermano, vuelvo a repetirle, es nuestro lavadero. Qué triste, hermano, la gente que no puede leer la palabra. Lee cualquier cosa y no puede leer la palabra. Puede escuchar cualquier chisme, hermano, y hasta el volumen le sube a la radio. O volumen le sube al televisor y cae a medio mundo para escuchar el chisme. Pero no puede escuchar la palabra. Andan buscando de que si lo que está pasando es por cierta entidad, es por Luminatis, es por esto, por lo otro, pero nunca buscan la presencia del Dios vivo. Nunca se concentran, hermano, en buscar al Señor. Hoy en día tienen excusa, hermano, para no congregarse, porque dicen, las iglesias están cerradas. Sí, pero ¿qué haces con tu tiempo libre? Yeah. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo libre? Hermano, pero si las iglesias están cerradas, ¿cómo nos vamos a congregar? Hay muchos métodos, hay muchos medios. Gracias a Dios estamos viviendo un medio, mi amado hermano y hermana, donde la tecnología ha avanzado y nos podemos reunir. Podemos, hermano, hablar de la palabra, podemos, hermano, conversar de la palabra y estar unidos bajo un mismo espíritu. Pero como ya estamos acomodados, hermano, a oír la palabra, hermano, solamente en una santa cena, o solamente, hermano, a congregarnos, hermano, en momentos de fiesta de la congregación, o cuando alguien nos invita, o cuando alguien hermano, hace cosas
para que nosotros nos sintamos bien, hermano, y la palabra nunca te limpia y nunca te lava. Yeah. Es una pena, hermano, por no decir una vergüenza, que como cristianos el día de hoy nosotros estemos más afanados en el trabajo secular que una vida, hermano, una vida con el Señor. Que estemos más afanados, hermano, en agradar al esposo, a la esposa y a los hijos que agradar a nuestro Dios verdadero. Estamos en un momento, hermano, en un momento crítico, donde si la palabra no te está limpiando, si la palabra no te está purificando, es porque verdaderamente todavía, hermano, no has conocido de Jesucristo y necesitas conocer de Jesucristo. Necesitas conocer del Dios vivo, necesitas conocer de ese sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Si todavía te tocan a la puerta, hermano, para invitarte al pecado y todavía tú cedes para ir tras el pecado, estás en peligro. Quiere decir que no te ha alumbrado la luz de justicia. Y necesitamos que la luz de justicia nos alumbre. Si todavía te pican los pies, hermano, por ir, hermano, tras el pecado, hermano, estás en peligro o estamos en peligro, si ese es nuestro caso también. En estos minutos que me quedan, yo quiero, hermano y hermana, dejarle este mensaje y que sea, hermano, de nuestro conocimiento, cómo Dios ha venido obrando a través del sacrificio y la cruz del Calvario. A mucha gente, hermano, le interesa mucho cómo se dice tal palabra en hebreo y qué impactante es el hebreo. Sí, pero que te impacte la palabra mejor. Que te impacte lo que Dios te dice a ti a través de la palabra. Lo que Dios te da, hermano, en estos momentos, hermano, para que tú puedas, hermano y hermana, para que tú puedas enseñarlo en tu casa. Para que tú puedas, hermano, aplicar la palabra en tu casa. Para que tú puedas conocer la palabra, hermano y hermana, y la puedas transmitir. Porque la palabra es, hermano, es el lavadero que nosotros necesitamos y estamos urgidos. Es la única razón por la cual, mi amado hermano, nosotros, o por lo menos yo, tengo que insistirte en la palabra. Esto no se trata de un cultito, hermano, que porque no tenemos una iglesia lo vamos a hacer a través de internet. No, esto se trata de tocar la campana. De tocar la campana, de hacerte saber de que Cristo viene pronto y más pronto de lo que tú te imaginas. Más pronto de lo que tú te imaginas, que no te vaya a encontrar perdiendo el tiempo en las redes sociales. Que no te vaya a encontrar, amado hermano, perdiendo el tiempo chismeando. Que no te vaya a encontrar, hermano, perdiendo el tiempo, hermano, hablando con gentes que no tienen nada que ver con el Señor, hermano, y tú, hermano, le descubres tu hogar y le descubres tu matrimonio. Deja que la palabra sea, mi amado hermano y hermana, la que te lave, que sea la palabra la que te instruya, que sea la palabra la que te limpie, pero también que la sangre de Jesucristo cubra tu pecado. Déjate de estar dando ya golpes de pecho, porque con eso no vas a lograr nada. Lo que vas a lograr es perderte cada día más, porque vas a creer que el Espíritu Santo ya no te va a hablar. Yo quiero dejarte ese pensamiento, quiero dejarte con la palabra, hermano, en tu alma y en tu corazón, pero también quiero dejarte, hermano, de que le des la oportunidad al Espíritu Santo a que te hable. Lo que pasó hace 10 años pasó. Lo que pasó ayer pasó. Hoy sea tu reinicio. Hoy que comiences de nuevo. Hoy que comiences, hermano, a experimentar la visitación de Dios en tu casa. Que cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, quiera tocar aún hasta tus propios hijos para que tú revientes, tú le puedas decir al enemigo en su cara: te reprendo en el nombre de Jesucristo, porque esta mi casa y esta mi casa está cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Y nosotros podamos aplicar, hermano y hermana, esta palabra para que nosotros podamos vencer las trampas del enemigo. Y a Cristo lo venció,
Ahora nosotros venzámoslo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y cuando digo venzámoslo, me refiero, hermano, a que nosotros podamos salir adelante sin estar pensando en los ataques que el enemigo pueda querernos dar. A lo contrario, no hay ataque que él pueda dar, hermano, aún si Dios no se lo permite. Amén. Por eso fue que le dijeron a Pedro, Pedro, han venido a pedir tu alma. Hasta eso tiene que pedir permiso él. Han venido a pedir por tu alma, Pedro. Y Pedro le dijo, Señor. Y el Señor le dice, no. Yo no lo he negado, Pedro. Yo no lo he negado. Te van a zarandear, te van a dar duro, Pedro. Pero sí le he rogado al Padre que no te falte tu fe. Y lo mismo es el Señor con nosotros. He rogado al Padre para que no falte tu fe. Nuestro abogado en el cielo y nuestro abogado en la tierra están, hermanos, conectados para que no nos falte nada, especialmente nuestra fe. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a orar antes de quedar despedidos. Espero que todos se encuentren bien, que todos estén, hermano, pasando un buen tiempo delante de Dios y que lo estén aprovechando más que todo. Amén. Ahí donde está, hermano, cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo vengo orando, Señor de la gloria, por este pueblo que se ha reunido a través de esta plataforma, Señor eterno. Padre Santo, aquellos que van a oír este mensaje a través de YouTube, a través de las plataformas radiales que tenemos, a través de Spotify, Señor bendito, toca sus almas, toca sus corazones, fortalécelos, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Toca la vida de cada uno, Señor amado, mi hermana Irene, sus hijos, mi hermana, Padre Santo, mi hermano Héctor, Señor amado, y su esposa, Señor eterno, mi hermano Frank, su esposa, Señor amado, sus padres, mi hermana Nereida, Señor eterno, su vida, sus padres, Señor amado, sus hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor bendito. Toca a aquellos, Padre Santo, que escucharán este mensaje y fortalece a aquellos que están trabajando y aquellos, Señor amado, que están en casa, Señor bendito, por causa de esta situación. Padre Santo, Señor bendito, aplicamos la sangre del Cordero sobre nuestra vida, aplicamos la sangre del Cordero sobre nuestra casa, Señor amado, que es morada y templo del Espíritu Santo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén.